Vamos a comenzar entonces el día de hoy el estudio bíblico con el tema la regla perfecta de Jesús. Vamos a ver la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 5 del versículo 21 hasta el 26. Voy a leer San Mateo capítulo 5 versículo 21 hasta el 26. Vamos a ver acá, dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta el versículo 26 hemos leído. El libro de San Mateo es un libro que está lleno de predicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a mostrar un momento la Biblia. En el caso de mi Biblia, no sé si alcanzan a apreciar en la cámara, pero las dos páginas que ven están de color rojo, ¿no? O sea, ese tipo de, escritura de color rojo, nosotros en nuestra época pensamos que fuera como si fuera de mal gusto, ¿no? O sea, no se ve bien. Pero en realidad en la Biblia ocupa el color rojo para destacar, ¿qué cosa? Que es la palabra que ha salido de la boca de Jesús. Podemos decir que el libro de San Mateo es un libro de predicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para preparar un sermón o una enseñanza, creo que será muy bueno utilizar el libro de San Mateo. Porque Jesús, como he dicho en otras ocasiones, en el libro de San Mateo se presenta se presenta desde el punto de vista del rey, el rey de Israel. Cuando nosotros leemos San Mateo capítulo 1, versículo 1, la genealogía de Jesús precisamente se enfoca en David, dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Entonces nosotros sabemos que David fue, el rey más importante de Israel. Es el hombre de Dios que había servido al Señor y que Dios ha establecido, en algún sentido, a Jesús, dice, bajo el linaje de David. Así está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 3. Dice que Jesús era del linaje de David según la carne, porque la descendencia de David llega hasta José, que es el padre, podemos decir el padre adoptivo de Jesús, el esposo de María. Entonces hasta José llega la descendencia de David, ¿no? Entonces podemos decir que Jesús es descendiente de David. En algunos pasajes le llama hijo de David. Así le llamó a Jesús, ¿no? Entonces acá la Biblia nos plantea una interrogante que en esta época nosotros podemos discutir sin duda, pero tenemos que ponernos de acuerdo finalmente, ¿no? Porque según el punto de vista de Jesús, o la regla de nuestro Señor Jesucristo, existe una forma de ver a la persona, al ser humano, en su manera de ser, que Jesús tiene, pero que el ser humano no puede entender, que no puede concebir como algo justo. Porque acá la Biblia, ¿qué es lo que está diciendo en el versículo 21? Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. La Biblia dice, fue dicho a los antiguos, está mencionando a las personas que vivieron en la época del Antiguo Testamento, partiendo del tiempo de Moisés, ¿no? Cuando fueron establecidos los mandamientos. En el libro de Éxodo capítulo 20 están enumerados los mandamientos, en total son 10 mandamientos. Los 4 primeros hacen referencia al servicio a Dios o el amor del hombre hacia Dios. Pero el segundo grupo de 6 mandamientos tiene referencia hacia el prójimo, ¿no? Por eso parte diciendo que debe honrar a su padre y a su madre.
Y luego dice que no tiene que matar, no tiene que adulterar, no tiene que robar, en fin. Pero ¿por qué razón está diciendo esto? Porque estas transgresiones eran juzgadas por Dios, es decir, que Dios no ha considerado esto como algo bueno, sino como algo malo, es decir, que la persona no debía robar, no debía matar, no debía cometer adulterio, ¿no? Entonces, para nosotros escuchar que fue dicho a los antiguos no matarás, es algo que a nosotros también nos hace entender o nos hace estar de acuerdo, ¿no? No matarás, es decir, que no debería quitar la vida de otra persona. Se está refiriendo a las personas. Entre las personas, una persona no debe asesinar a otro. Hoy en día, los tribunales de justicia, la ley de los países, juzgan, ¿no?, un asesinato con una pena de cárcel, ¿no? No sé muy bien en Chile cuántos años, depende de la forma o depende de cómo se gesta este tipo de delito. Entonces va a asignar cierta cantidad de años. Entonces, para nosotros decir que si alguien mata, recibe juicio, es algo muy común, muy normal. A nosotros nos parece muy justo. Cuando alguien mata a otra persona y no se le juzga, nosotros sentimos que es injusto, ¿no? ¿No es así? Sobre todo si llega a ser algún caso que está cerca nuestro, es decir, que si le ocurre a alguna persona conocida o alguien que está cerca nuestro. Pero ojo acá, la Biblia dice que cualquiera que matare será culpable de juicio. Estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo con esto. Pero cuando leemos el versículo 22, es cuando de repente una sacudida de nuestra mente llega. Si a ustedes no les causa algún tipo de choque o de ruido esta palabra, entonces tal vez ustedes no están atendiendo a la prédica, están haciendo otra cosa, ¿no? Pero vamos a ver el versículo 22, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, si balanceamos el versículo 21 y el versículo 22, nosotros realmente tenemos que empezar a pensar profundamente. ¿Por qué Jesús a la hora de hacer el juicio, a la hora de tener un criterio, parece un criterio tan desbalanceado, ¿no? O sea, no es lo mismo, hermanos, que ustedes asesinen a alguien, no es lo mismo que ustedes se enojen con alguien. ¿No es así? ¿O ustedes piensan que es lo mismo? Desde el ángulo de nuestro punto de vista, no puede asociar que el enojo y el asesinato sean lo mismo. Sin duda. Pero este texto realmente, si nosotros lo consideramos, si realmente nosotros queremos conocer el corazón de Jesús, debemos pensar con profundidad. Y para ello vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, donde también en un versículo se dan dos cosas con las que una estaremos de acuerdo y con la otra tal vez no estaremos de acuerdo. Veamos. El libro de Génesis capítulo 6, el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ya vamos a hacer una pausa aquí. Cuando yo les pregunto a los que están escuchando por Zoom, por Facebook, por la plataforma de TikTok ahí arriba, ya ustedes, ¿cómo van a considerar? Ustedes van a considerar que en este mundo, bueno, está hablando del tiempo de Noé, ¿no? Está diciendo que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha la tierra. Si nosotros esto lo trasladamos a esta época, también estaremos muy de acuerdo. ¿No es así? ¿Ustedes también piensan que en esta época existe mucha maldad en los seres humanos? Si no están de acuerdo, también pueden decir: no, pastor, yo no estoy de acuerdo. Pero será fácil decir para ustedes que sí están de acuerdo, ¿no? Sí están de acuerdo porque hoy en día hoy en día existen los medios de comunicación. Nosotros nos enteramos fácilmente de algún acontecimiento que ha ocurrido en una parte muy lejana del mundo, por medio de la televisión, por medio de del diario, también por medio hoy en día del internet.
Entonces podemos llegar a saber lo que ocurrió en otro lugar. Son hechos atroces, ¿no? Que cuando los escuchamos hasta a veces ya no queremos oírlos más. ¿Cómo puede ser posible que ocurra tal tipo de maldad entre los seres humanos, tal tipo de pecado entre la gente? ¿Cómo alguien puede actuar de manera tan irracional, inhumana, no pensar acerca de la vida de otro, ¿no? Varios asesinatos, ¿no? Varios secuestros y varias cosas que a nosotros realmente no nos gusta escuchar. Entonces para nosotros será fácil estar de acuerdo con Moisés, porque Moisés es el que había escrito el libro de Génesis. Entonces si Moisés está diciendo que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces ustedes creo que estarán de acuerdo conmigo, es correcto. Pero cuando hay una coma, Dios nos dice, ok, un momento, detente. Y ahora, tomando aire, le tienen que leer la segunda parte, ¿no? Dice, versículo 5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué les parece? Ya, ustedes tienen que pensar, las palabras que están escritas en la Biblia son palabras importantes, aunque yo estoy dividiendo un versículo en dos partes, pero en un mismo versículo está hablando dos cosas diferentes. Por una parte está diciendo que la maldad era mucha en la tierra en la época de Noé, pero en la segunda parte, Dios, o sea, Moisés está escribiendo, ¿no? Pero está aseverando que Dios cuando investiga el corazón de las personas, ¿qué es lo que Dios ve? ¿O qué es lo que Dios llega a concluir? Dice que todo designio de los pensamientos del corazón son de continuo el mal, dijo. ¿Es correcto? Entonces, esta palabra vamos a compararla con uno que había asesinado, con uno que había hecho mucha maldad y hoy en día está cumpliendo una pena de cárcel, una cadena perpetua. Ustedes y yo diremos, es correcto, esa persona debe ser así. De su ser siempre está gestando maldades. Pero si me pongo a pensar en mi persona, en mi ser, yo voy a decir, pastor, la verdad es que en mí no es así. Porque a veces yo a veces hice actos de caridad. Yo a veces ayudé a las personas, ayudé a otra persona, ya sea con dinero, con alimento, o de repente alguien estaba cargando una caja muy pesada, yo lo ayudé a llevar la caja, ¿no? O alguien estaba en el bus sentado, muy cómodo, cansado, pero de repente una persona mayor llegó, entonces ustedes con un corazón decidido habían dado el asiento a una persona. O sea, alguna persona dice así. Yo recuerdo muy bien que cuando era jovencito, más o menos como 15, 16 años, a mí me costaba mucho andar en bus, andar en micro, en la micro, digamos, de la ciudad. Entonces cada vez que me subía al bus, a la micro, siempre estaba mareado. Por eso me quedaba sentado siempre y trataba de dormir para no tener náuseas, ¿no? Para no vomitar. Entonces yo en mi corazón siempre decía, cuando ya me acostumbre a andar en bus, cuando yo no tenga náuseas, ya cualquier persona que esté al lado mío, voy a ceder el asiento. No hay ningún problema. Pasando el tiempo, me acuerdo que empecé a trabajar en una empresa y venía bien cansado de la empresa, pero cansado, digamos, para estar sentado. De repente cuando veía venir a alguien que supuestamente debería dar el asiento, yo entonces, ¿qué hacía? En la posición, ¿no? Como si fuera que estoy durmiendo. ¿Ya? A veces yo actúo de esta forma, ¿no? Entonces yo en mi corazón, yo decía antes, cuando yo ya no tenga problemas no me mareen los buses, cada vez que sea la oportunidad voy a dar el asiento, pero ahora no puedo porque ahora me siento muy mal. Entonces si me pongo de pie, entonces voy a vomitar, dije yo, ¿sí, no? Pero cuando ya no me afectó el bus, pasando el tiempo, por la costumbre de viajar, no es que yo hacía de esa manera, sino que más bien y haciéndome el dormido para no entregar el asiento, ¿no? Creo que ninguno de ustedes ha hecho esto, ¿no? En el bus. Yo soy muy malo, ¿no? Por eso yo estoy contando esto, porque solo yo lo hice. Creo que ustedes nunca han hecho y nunca lo harán, ¿no? Ustedes son personas muy honorables,
muy respetuosos, ¿no? ¿Es así? Bueno. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que el punto de vista de Dios o el análisis que hace Dios del corazón humano es muy diferente al análisis que hace el ser humano de sí mismo. Ustedes pueden llenarse sus bocas diciendo que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es perfecto, ¿no? Sublime, pero acerca de sí mismos, ustedes no podrán decir que en ustedes solamente salen las cosas malas, ¿o no? Ya, ustedes no podrán decir eso, ¿por qué? Porque en ustedes se ha integrado una especie de filtro, ¿no? O sea, una ciencia que fue adquirida por medio del fruto de la ciencia del bien y del mal. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, veamos. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿ya qué es lo que ha ingresado en el corazón del hombre? ¿O qué es lo que se ha integrado en el ser humano? Se ha integrado una ciencia del bien y del mal. Es una ciencia que está dentro del hombre que le hace calificar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Es correcto? ¿Ustedes consideran malo dar comida a una persona que está en la calle, un mendigo? Creo que no. ¿Pero ustedes consideran malo insultar a alguien, golpearlo? Sin duda, ¿no? Eso es malo. ¿Es correcto? O sea, nuestra regla es esta. Esto es bueno, esto es malo. Es así, ¿no? Por eso, mientras llevamos la vida, tenemos criterios, tenemos ciencia, conocimiento. Entonces, estos conocimientos, según las Escrituras, están basados en una ciencia que está corrompida. Es una ciencia del bien y el mal que no precisamente viene a ser la ciencia del bien y del mal que pertenecen a Dios. O sea, el juicio del hombre no es precisamente la manera de juzgar de Dios. Entonces aquí es donde empiezan los problemas y aquí es donde empiezan, digamos, los debates. ¿Por qué razón? La pregunta sería, ¿el hombre es bueno o no? ¿En el hombre hay una parte buena y una parte mala? Como hemos aprendido durante muchos años. Pero la Biblia responde a estas preguntas. Yo no tengo que buscar algún libro de psicología para responder esto, sino que la misma Biblia responde acerca de aquello. Veamos. En el libro de San Marcos, capítulo 10. El versículo 17 leamos. San Marcos capítulo 10, versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Es correcto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dijo Jesús respecto a la pregunta del joven rico? No respondió su pregunta, sino que primero corrige su vocabulario, su manera de expresarse. Maestro bueno. Un momento, joven. ¿Usted piensa que entre los seres humanos hay buenos? O sea, tú siendo hombre, ¿consideras que eres bueno? Yo te digo que el análisis perfecto que Dios hace del ser humano es: no hay bueno. Otra palabra, veamos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 10. Ya, ¿todos encontraron? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto es la palabra que había mencionado el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Entre los seres humanos, ¿quién es el bueno? Hay una película muy famosa de pistoleros antigua. Tal vez ustedes escucharon el título, ¿no?
Creo que es el bueno, el malo y el feo. Tal vez ustedes escucharon esta película muy antigua, ya de algunos años atrás. Recuerdo haberla visto, ¿no? 3 personajes principales. Uno, su característica es bueno, ¿no? No recuerdo bien el nombre del actor, ¿no? No recuerdo en este momento. El segundo, malo, ¿no? Muy malo. Y el tercero, no sé si era malo o bueno, pero era muy feo. Entonces, el feo. ¿Sí? Tal vez ustedes escucharon esto. Bueno, en la Biblia, hermanos, está mencionando que ¿quién es el bueno? Dios es bueno. ¿Quién es el malo? El hombre es malo, ¿no? El hombre es malo. Es decir, que el hombre no hace acto de caridad, no ayuda a otro. Sí, la verdad es que nosotros hemos hecho estas cosas. Pero Dios, ¿en dónde está mirando entonces? En el libro de Génesis 6:5, cuando Dios juzga a la humanidad, Dios hace un análisis profundo de las intenciones del corazón. Entonces, cuando Dios juzga la intención del corazón de los seres humanos, ¿cómo califica a Dios la intención del corazón? Es mala, dice. Es mala, ¿no? De verdad, esta palabra, estimados hermanos, la Biblia creo que es el único libro que yo conozco donde se dice abiertamente que el hombre es malo, ¿no? Que el hombre es perverso, ¿no? Que el hombre es, o sea, que el hombre está bajo el pecado. En el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9, ¿qué es lo que dice? En el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice que el corazón del hombre es lo más engañoso entre todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién más que Dios el Creador? ¿No? Ya, ¿quién más que Dios el Creador? Un momento. Una persona está molestando en la plataforma de TikTok. Vamos a silenciar. Disculpen. Ok, ahora sí. Ya, disculpen, esa fue una interrupción. Entonces, delante de Dios, ¿quién puede presentarse como el bueno? Yo soy el bueno. En mi caso, sí, cuando yo veía esta película, ¿no? Era una película de pistoleros, ¿no? O sea, ¿cuál yo pensaba que era yo? Creo que yo no soy bueno, tampoco soy malo, pero creo que me calza el papel del feo, ¿no? Voy a ser el feo. Pero no me puse nunca en el papel del malo. No soy el malo. ¿No? El malo con una cara de malo, ¿no? El bueno era un actor muy, muy guapo, ¿no? Creo que Clint Eastwood creo que era. No recuerdo bien ahora. Entonces, este actor, poniendo una cara muy, muy, o sea, seria, ¿no? Un rostro muy amable, era el bueno. Pero el feo, ¿no? El feo es decir que su rostro no es tan agraciado, ¿no? Ya los hermanos van a pensar, está hablando de películas, ahora el pastor no está hablando de la predicación, ¿no? Pero quiero explicar en esta tarde de manera muy clara que esto no es una enseñanza de la misión Buenas Nuevas, estimados hermanos. La misión Buenas Nuevas enseña esto, pero el pastor Oxupar, quien es el líder de nuestra misión, es el fundador de la misión Buenas Nuevas, él de manera muy clara descubrió acerca de esto. De manera muy clara descubrió que el corazón del hombre es malo. Entonces, cuando él descubrió aquello, él nos testifica, él se ha desechado a sí mismo. Mirando al espejo, ¿no? Mirándose al espejo, el pastor a veces decía que ya no voy a creerte más, Oxupar. Ya no voy a confiar más en ti, ¿no? Porque él se dio cuenta, ¿no? Por la Biblia y también por la vida que había llevado, cuán engañoso, cuán perverso era su propio corazón. Entonces el pastor Oxupar es una persona que para nosotros es un maestro. ¿Por qué? Porque él es quien, aprendiendo que su corazón es malo y perverso, él constantemente enseña a sí mismo, o sea, se enseña a sí mismo. Y esto es una virtud realmente, ¿no? O sea, poder darse cuenta que yo mismo soy un vil peligro, ¿no? O sea, yo soy mí mismo, mi ser es peligroso,
Entonces, darse cuenta de esto, realmente nosotros podemos llevar una vida muy diferente. Yo estuve leyendo en el camino de cuando venía desde el sur hacia Santiago, más o menos son 3 horas. Estuve leyendo un poco y también viendo algunos videos sobre la biografía de un famoso pastor del siglo XIX, D.L. Moody, ¿no? Es un predicador estadounidense. A mí me importaba mucho ver esto porque yo tenía entendido que Moody fue el evangelista más grande, se dice que es el evangelista más efectivo respecto a la evangelización en el siglo XIX. O sea, por medio de él hubo muchas personas que se han convertido al cristianismo. Entonces, en internet ustedes pueden encontrar algunos videos o biografía, también hay un libro, donde explica acerca de 7 razones por las cuales él fue una persona usada de manera muy grande por Dios. Entre ellas menciona, ¿no?, acerca de la humildad de Moody, porque si ustedes leen un poquito la historia de él, dice que él no estudió más del 5º grado, ¿no?, de la enseñanza básica, según lo que yo interpreto. O sea, una persona que no fue letrada, que por causa de la pobreza familiar tuvo que trabajar a muy temprana edad, ¿no?, trabajando en una tienda de zapatos, ¿no?, envolviendo zapatos. Pero un día, un predicador, no recuerdo ahora el nombre, creo que Kimball, disculpen, no puedo recordar ahora el nombre, en el lugar del trabajo le anunció el evangelio y creo que Moody se convirtió en cristiano, ¿no? Fue salvo y luego nadie pensaba que un hombre con tan pocas, tan ignorante, ¿no?, respecto a su educación, era muy pobre, que se convirtiera en un evangelista tan poderoso, ¿no? O sea, que por él muchas personas llegaran a recibir la salvación. Entonces, una de las cosas que dice las características de Moody, precisamente dice que él, todo su ser, había entregado a la mano de Dios. También menciona que no tuvo nada de amor hacia el dinero, sino que todo lo que él recibió, entonces él lo utilizó para la obra del Señor. Algunas de las características que él tuvo, ¿no?, entre otras. Pero una de las cosas también que era muy interesante, él tenía una característica muy particular. Desde temprano en la mañana, él estaba estudiando las Escrituras. Estaba estudiando la Biblia, pensando en la palabra de Dios. Y luego hay una anécdota que cuenta de D.L. Moody, porque él decía que cada día yo tengo que predicarle a una persona para que reciba la salvación. Entonces un día, llegando a la noche, dice que, Moody se acostó en la noche y pensó, hoy ¿a quién le prediqué? Dice que a nadie le predicó. Entonces se levantó en la noche, saliendo de su casa, y hallando una persona en la calle, le predicó, dice, pero esta persona no aceptó, dice. Ya, un momento, disculpe, hay personas que no tienen nada que hacer, pero quieren molestarnos solamente en la predicación. Disculpe. Ya. Entonces, este hombre llamado D.L. Moody dice que salió, es una anécdota, ¿no?, que se cuenta de su vida, salió y le predicó a esta persona, pero esta persona no pudo aceptar la palabra. Entonces él se volvió a la casa muy triste, pero al parecer, pasando un día o 2 días, esta persona llegó a la casa de Moody para preguntarle cómo él podía recibir la salvación. Entonces Moody le explicó el evangelio, recibió la salvación. Hermanos, de verdad, para ser una persona que puede servir a Dios, primero nosotros debemos saber que nuestro propio corazón está en contra de Dios. O sea, nuestra propia identidad está apartada de Dios. Es una identidad caída que no tiene interés acerca de las cosas de Dios. Pero en la historia del cristianismo existen las personas que, ya dejándose a sí mismos, o sea, abandonándose a sí mismos, han servido al Señor con todo su corazón. Entonces, ¿qué persona puede abandonarse a sí mismo? Si yo valoro demasiado mi punto de vista y mi razón y mis pensamientos, será difícil que yo pueda ir 100% hacia la voluntad de Dios. Contrariamente, si ustedes pueden identificar exactamente que con ustedes está viviendo realmente, o sea, está morando los pensamientos que van contra la voluntad de Dios, entonces ustedes tendrán más cuidado de sí mismos, ¿no? ¿Es correcto? Hay una palabra que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a buscar
Mientras estoy compartiendo con ustedes, yo recordé este versículo. O sea, ¿qué es lo que le dice, o sea, el apóstol Pablo a Timoteo? Un momento. Ya, disculpen, creo que está en el 1 de Timoteo. Ya, el apóstol Pablo estaba mencionando a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo, ¿no? Ya, el libro de 1 de Timoteo capítulo 4, versículo, ya vamos a leer desde el versículo 15. Ya, desde el versículo 13, vamos a leer desde el 13, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Pero, hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? ¿Ustedes cuando salen a la calle están cuidándose de ustedes mismos o están cuidándose de otras personas? ¿Ah? A veces ustedes entran en un lugar que tal vez es un poco peligroso, entonces ustedes van mirando a todos lados, ¿no? ¿Quién será? ¿Ah? ¿Quién está cerca mío? Alguien, agarra su mochila, su bolso en un lugar muy transitado, porque a veces pasa alguien que está robando, está, hurtando las cosas de los demás. Pero esta palabra, hermanos, tener cuidado de sí mismo, es una palabra que si nosotros no podemos ver el significado profundo, en cada momento ustedes confiarán en sus pensamientos, en sus criterios, en su punto de vista. Pero ¿cuál es el punto acá? El apóstol Pablo está enseñando a Timoteo, es su discípulo, no se confíe de sí mismo. O sea, ¿por qué no debe confiar en sí mismo? Porque hay un peligro en confiar en sí mismo. Hay algo que realmente está, provocando o va a provocar algún tipo de daño en la vida de Timoteo. Entonces el apóstol Pablo, quien había vivido, recibiendo, ¿no? Recibiendo mucha persecución también y experimentando muchas tribulaciones, él tenía la experiencia del servicio al Señor. Él se dio cuenta cómo que tan difícil era el servicio a Dios porque estaba padeciendo bastante. Entonces en el libro de Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo hace una declaración que ahora para nosotros viene a ser pública porque está escrito en la Biblia, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? O sea, el apóstol Pablo, el gran siervo de Dios, del primer siglo de la iglesia, está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, estimados hermanos, escribió la mitad del Nuevo Testamento. Pero él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está escribiendo por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros. Entonces el apóstol Pablo casi que la mitad en cantidad de libros escribió. Entonces esta persona dice, miserable de mí. ¿Oh? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el capítulo 7, hermanos, el capítulo 8 de Romanos es una transición. De verse a sí mismo en el capítulo 7, el apóstol Pablo llega a decir en el capítulo 8 que los que están en Cristo Jesús dice, no hay condenación. Veamos esa palabra y vamos a terminar. Romanos capítulo 7, busquemos. Romanos capítulo 7, el versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirva la ley de Dios, más con la carne
a la ley del pecado. El apóstol Pablo se dio cuenta que dentro de él hay una contradicción. Ya dice que su mente sirve a la ley de Dios, pero su carne ya se dirige hacia la ley del pecado. Entonces hay una contradicción, ¿no? ¿Quién soy? ¿El que sirve al pecado o el que sirve a Dios? ¿Quién soy? Entonces en el capítulo 8 dice, ahora, si ustedes investigan un poco sobre la capitulación y sobre los versículos bíblicos, la Biblia no siempre tuvo capítulos y versículos, sino que esto era un texto corrido. Pero la persona que ha dividido los capítulos exactamente dividió dos aspectos o dos análisis que ha hecho el apóstol Pablo. En el capítulo 7 menciona sobre sí mismo, sobre el yo, pero en el capítulo 8 dice que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, se da cuenta de que su propia vida, ¿no? O sea, su propio ser no cambiará jamás. Su carne siempre va hacia la ley del pecado. Entonces, él tiene que desechar su carne nada más. Ya yo no voy a confiar más en mí mismo, no voy a confiar más en mi carne. Desde ahora yo voy a ser quien pueda confiar solamente en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Y esto viene a ser, la conclusión que han sacado los grandes hombres de Dios en la historia. El pastor Oxupar, cuando él testifica, este testimonio está vivo en su corazón. Él explica detalladamente acerca de su ser. Perverso, dice, malo, pero dice que ya yo no estoy viviendo, sino que estoy viviendo, dice, con el corazón de Jesús. Así él explica, ¿no? Es decir, que él no atribuye la obra a lo que él puede hacer, sino que siempre está exaltando el nombre de Jesús. Siempre está exaltando la obra de Jesús. ¿Sí? Él no estaba diciendo acerca de sí mismo algo bueno, sino que siempre a sí mismo lo hace quedar muy bajo, ¿no? Pero cuando habla de Jesús, entonces él exalta el nombre de Jesús. A Jesucristo nos limpió, Jesucristo nos perdonó, por Jesucristo somos justos, somos santos, y él habla de esta manera. Los hombres de Dios en la historia han descubierto precisamente este secreto. El mal, dice, está en mi ser. El bien está en Dios. El bien está en caminar con la voluntad de Dios, con el proyecto de Dios, con la palabra de Dios. Yo, mirando a tales hombres, puedo pensar también. Cuando nosotros vivimos en este mundo, lo más valioso, hermanos, lo más útil en sus vidas, ser guiados por el Señor, ser guiados por Dios, ser guiados por la iglesia, ser guiados por los siervos. Es una manera en la que ustedes podrán desconfiar de sí mismos, desconfiar de sus propios pensamientos, de sus propios criterios. Porque el criterio que ustedes tienen y el criterio de Dios son muy distintos, muy diferentes. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes tengan que tomar la decisión importante, no piense así simplemente, sino a veces debe consultar, ¿no? Consulte con la Biblia, con la palabra de Dios, o consulte con el pastor, ¿sí? Con la iglesia. Consulte, ¿no? No decida así rápidamente, sino que pensando profundamente, me parece que mi pensamiento no es tan correcto, ¿no? Mi punto de vista no es tan correcto. Ya por lo menos voy a preguntar, pastor o la iglesia, ¿qué le parece? Mire, yo tengo este plan, este proyecto. ¿Qué le parece a usted? El pastor le va a guiar, el pastor le va a decir algo le va a decir. Entonces ustedes cuando escuchan esta palabra, en sus corazones llegará tranquilidad. Está bien. Ya, él me dice así, entonces voy a hacer. Y con esta manera ustedes avanzan y muchas veces podrán experimentar cómo Dios trabaja de manera maravillosa. El día de hoy hasta aquí, vamos a compartir. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha dado su palabra. Señor, nosotros hemos llevado siempre nuestra vida según nuestro parecer, según nuestra razón. Pero la Biblia, de manera clara y certera, muestra que el hombre debería desconfiar de sí mismo. Por lo menos debería pensar un poco más profundamente acerca de su punto de vista, acerca de su
razonamiento lógico acerca de su criterio. No solamente nosotros debemos vivir con los pensamientos superficiales, sino que también pensando profundamente y también analizando y también consultando, recibiendo la guía. Creo que será una buena manera en la que los hermanos llevarán una vida feliz, una vida abundante, una vida en la que podrán ver la ayuda de Dios en sus vidas. Señor, nosotros estando en este mundo, somos personas que necesitan muchas cosas. Necesitamos la casa para vivir, la ropa para vestirnos, el alimento para comer. Varias cosas son necesarias. También necesita el dinero para comprar las cosas. Por eso, Señor, todas estas cosas usted sabe bien, conoce nuestra necesidad. Por eso nosotros queremos enfocar primeramente en su palabra. Queremos ser personas que escuchen su voz, que escuchen su palabra. Y creemos también que usted nos proveerá todas las cosas. Usted es quien llenará todas nuestras necesidades, todas nuestras falencias. Bendiga, Señor, a los hermanos también, a cada uno de nosotros, para lo que será el campamento mundial en Paraguay. Ya nosotros estamos mirando de lejos este evento, pero cada momento el tiempo pasa y se acerca la fecha. Por eso permítanos, Señor, a nosotros la decisión del corazón. También permítanos los recursos, permítanos el ánimo, la salud, para que el tiempo también, para que podamos estar en ese evento y podamos ver la manifestación de Dios. Cómo Dios trabajará en Paraguay enormemente a través de su siervo, el pastor Uxupar. Creo que el Evangelio será anunciado con poder en ese país, Señor. Espero que nos bendiga y nos dé su gracia. Tenga misericordia de nuestras vidas, Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.